a empezar a grabar la sesión. Pues es un placer, realmente un placer estar aquí hoy. Estamos en el marco de todas las sesiones que hacemos en el máster. Sin embargo, hoy tenemos realmente el enorme placer de estar con todos grandes figuras que participaron y que hicieron parte de este máster a lo largo del tiempo. Entonces tenemos a Lintu García, que va a ser la presentadora, va a ser la moderadora de esta mesa redonda donde tenemos distintos países representados, como no podría ser, como le decía, por grandes figuras que nos ayudarán a entender mejor qué tan difícil, qué tan fácil, cómo es emprender en su respectivo país. Entonces, nada, yo le dejaría directamente la palabra a Lintu García, que también es una alumna del máster, otra gran figura. Así que nada, todo para usted, Lintu, fundadora de distintas empresas, dentro de las cuales está Teti aquí en España. Le dejo la palabra y le dejo todo para ustedes, chicos. Me voy a escuchar con mucho interés. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por la bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí. Primero que nada, quería presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Representando a Chile, es Jorge Farías, que es exdirector de Innovación y Vinculación con el Medio en la Universidad Tecnológica de Chile. Representando a Uruguay, Juan Abel Ortiz, que es director ejecutivo en la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y a Matías Poggio, de la Argentina, que es CEO y co-founder en Fractalks. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y primero que nada, quería que nos puedan comentar cómo es el mundo emprendedor, qué tan abierto está la innovación en cada uno de los distintos países. Jorge, ¿quieres comenzar tú? Bueno, claro que sí. Gracias, Lintu, por la presentación. Igual saludarlos a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Realmente estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes y contarles un poquito lo que está ocurriendo en los distintos países. Yo creo que eso va a ser interesante el día de hoy. Bueno, respecto de Chile, yo no me quiero adelantar, pero sé que son varias preguntas, pero sí te puedo contar que estamos atravesando por un buen momento. Yo creo que hay un ecosistema que es muy dinámico. Creo y me atrevería a decir que estamos en la mejor etapa de la historia para poder emprender, y eso a mí me pone muy contento y lo puedo ver día a día en las cosas que voy haciendo en Chile, en mi trabajo, en las funciones que hago. Por lo tanto, en general, lo que te puedo contar que inclusive a pesar de la pandemia, hemos tenido un auge de emprendedores. Te puedo decir que hay casi más de 1.600.000 emprendedores en Chile. No todos obviamente altamente innovadores, pero sí tenemos un ecosistema rico que está bien fundamentado por un lado y también con mucho apoyo público y más recientemente también con un fuerte auge de capital privado. Así que en resumen, eso es lo que te puedo contar, Linto, y creo que, insisto, es un muy buen momento para poder emprender. Perfecto. Juan, ¿cómo es la situación en Uruguay con respecto al mundo emprendedor? Nada, primero que nada agradecerles por la invitación, por dejarme participar. Muy contento de haber pasado por esa hermosa experiencia del máster en Barcelona, en el Tecnocampus. Realmente para mí ha sido gran artífice de mi desarrollo emprendedor y profesional. Jorge recién decía 1.600.000 emprendedores en Chile. Sí, es casi la mitad de la población viva en Uruguay. O sea, no tenemos tantos emprendedores, somos poquitos, pero poquitos seres humanos viviendo acá. Tenemos más vacas tenemos pila. Pero realmente Uruguay como país se ha consolidado como un hub emprendedor, innovador a nivel regional, un poco copiando el modelo chileno que realmente ya lleva varios años más en desarrollo, y en los últimos años, en el último año, Uruguay ha tenido grandes éxitos acompañando el crecimiento de todo el LATAM, en realidad en términos de inversión, de innovación. Por ejemplo, teniendo en un país de 3 millones de habitantes, 3 millones y medio de habitantes, su primer unicornio, ¿no? Naturalmente, en nuestro país, por condiciones, Uruguay chiquito, nacemos con la idea de mirar hacia el mundo, naturalmente, y la innovación, la tecnología nos permite o nos abrió puertas a pensar en mercados globales, y de allí que nacen, por ejemplo, dLocal, que Uruguay creo que está dentro de los países con mayor cantidad de unicornios, empresas que valen más de $1 billón,
per cápita, ¿no? Porque realmente tenemos más o menos la misma cantidad que varios otros que tienen varios millones. Así que realmente estamos en un contexto en LATAM increíble para emprender y sobre todo en innovación. Muchas gracias, Juan, por esa información. Y bueno, Mati, respecto a Argentina, no sé si va por la misma línea que han contado tanto Jorge como Juan, o qué es lo que nos puedes contar sobre este mundo. Lintu, bueno, primero aprovecho lo mismo que el resto, agradecer el espacio, la invitación, un honor, un placer, lindo encontrarse con gente querida que hace tiempo uno no ve y tener este espacio como para charlar cositas y cruzar experiencias de cada lugar, así que lindo. Voy a hablar un poco de la experiencia más personal. Hace tiempo que me corrí un poco del rol de la universidad, de una serie de cosas que antes me daban como esa visión un poco más global, lógicamente por mi rol dentro de la empresa uno tiene que tener esa mirada más global, pero bueno, cuando trabajas con más emprendedores a tu alrededor, lógicamente estás por ahí mirando mejor lo que pasa en el ecosistema de manera directa, desde una mirada mucho más analítica a eso, que cuando estás enfrascado en tu propio proyecto. Pensando eso y escuchando lo que decían Jorge y Juan, por ahí mi percepción de Argentina sería la respuesta un depende, y depende en qué sector estés emprendiendo. Creo que ahí hay como una gran diferencia de lo que te puedes encontrar emprendiendo en Argentina. Los sectores más tradicionales siguen teniendo los problemas de los sectores tradicionales a nivel político, institucional, social, económico, de una serie de cuestiones que están vinculadas a la forma impositiva, al incentivo a emprender localmente proyectos clásicos, por más innovadores que sean, pero en industrias clásicas, sigue costando. Creo que Argentina sigue manteniendo ese hub de innovación y de emprendedores más por la génesis del argentino, que per se es bastante emprendedor, en sí es normal encontrar como esa pasta emprendedora, pero siguen existiendo esas limitaciones. Ahora, en otros sectores, por ahí como biotecnología, más sectores de la ciencia, tecnología, etc., sí es verdad que probablemente atravesados por las pandemias, permitió que se sobreconectaran un montón de cosas y permitieran, haciendo foco y localía en Argentina, expandir proyectos que por ahí por ejemplo, el caso decía Juan, era natural pensar un proyecto uruguayo que se expanda por una cuestión de mercado. En Argentina muchas veces los emprendedores se quedaban tratando de seguir conquistando su mercado local en vez de salir a buscar el mercado exterior. Y hoy es muy normal ver proyectos que rápidamente hacen 3, 4 clientes de manera local y buscan cómo exponencialmente escalar sus proyectos en otros mercados latinoamericanos o regionales fuera de Latinoamérica. Y creo que eso de alguna manera potenció mucho los proyectos locales. Al margen de eso, creo que es un buen momento si vemos otras cuestiones, como por ejemplo lo que pasa en inversiones en startups. En las últimas 2 o 3 semanas pasaron cosas con tasas de interés, inflación en Estados Unidos, etcétera, que podría cambiar esto que estoy diciendo como tendencia, pero se vio una tendencia muy alcista. En el 2020 se invirtió en Latinoamérica, en la región, se invirtió más en dineros de todo lo que se había invertido anteriormente. Entonces es un dato bastante potente para lo que son las inversiones en startups, pensando de nuevo en el sector startups, empresas tecnológicas y de alto grado de innovación. Pensando en ese sector, creo que hay una muy buena oportunidad por mercado latinoamericano, por adopción de tecnología y por muchos problemas para resolver con tecnología. Entonces, creo que en ese sentido hay como tierra muy fértil para desarrollar proyectos. Bueno, ustedes están un poco en la misma, ¿no? Digo, también y en el desarrollo empiezan a ver cómo derrama a los que les fue bien, ¿no? A los Galperín, a los Giver Englevianos, a Mercado Libre, Globant, para los que son más de Europa y no conocen tanto, ¿no? Mercado Libre vende una especie de Amazon en LATAM que tiene, no sé, operaciones en todos los países de Latinoamérica, no sé si le falta alguno, y que hoy ellos, la gran mayoría, fondos de inversión, y derraman parte de esas ganancias en futuras startups, tanto en Uruguay, en Argentina, en Chile, pues CASEC, que nace de Mercado Libre, por ejemplo, está invirtiendo en todo Latinoamérica, no se centra solo en Argentina, ¿no? Esto está bueno, en parte desarrolla un ecosistema que lo hace cada vez más potente. Y sí, yo creo que se empieza a ver ese boom de segundas, terceras generaciones que van de alguna manera haciendo exponencial lo que ellos vivieron trayendo cosas de otros mercados más maduros, y hoy eso empieza a ejecutar espontaneidad en fondos de inversión y también en aceleradoras, centros de innovación, un montón de otras cosas que hacen lógicamente que
que se potencie mucho más, ¿no? La existencia de unicornios, sean unicornios o no, pero empresas maduras que luego pueden, ex empleados de esas empresas, formar otras empresas, digo, ex empleados de Rappi creando startups, hay a montones, creo que por la propia cultura de Rappi, pero como esas hay un montón, y podríamos citar un montón de ejemplos, y súper de acuerdo, Juan. Vale agregar a eso, creo, de nuevo, el ecosistema local con mercados de mucha gente, con cada vez más adopción de tecnología, lo cual hace que una de las cosas que siempre se ve es, bueno, que sea un mercado grande y que esté en crecimiento. Las dos cosas casi en cualquier problemática que pueda resolver la tecnología se dan en Latinoamérica. Mercados grandes que están en crecimiento por la adopción de tecnología, ¿no? Entonces, después hay que hacer doble clic y no todo entra dentro de esa tesis, pero definitivamente que hay tierra fértil. Estoy convencido que hay tierra fértil. Sí. Totalmente. Bueno, quiero aprovechar a dar la bienvenida a Bruno Duarte, representante de Paraguay, nuestro cuarto ponente, que bueno, él es Country Manager de Findo, ahí en Paraguay, y aprovechar a que nos cuentes un poco cómo funciona el ecosistema emprendedor y la innovación en Paraguay y qué tan abiertos están o cuál es el mercado en crecimiento. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes para los que están del otro lado del charco, como decimos acá en Latinoamérica. Sí, me sumé un poco a la mesa escuchándole a Matías que todo lo que es la estrategia ahora de crecimiento de startup, fintech, del área de la industria en la que yo estoy ahora, formo parte, está teniendo un fuerte crecimiento en Latinoamérica. Mucho también, no solamente por el proceso de adopción orgánica que tiene la digitalización, sino también la forzada que vino a raíz de la pandemia. Entonces, específicamente en la industria fintech también, la pandemia fue un disparador positivo de la adopción y la digitalización forzada en los latinoamericanos, ¿no? Teníamos antes de la pandemia niveles muy bajos de bancarización, sobre todo en Paraguay o países emergentes como Paraguay, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y bueno, esto fue una oportunidad también para bancarizar a un gran porcentaje de la población, a utilizar herramientas digitales que hoy ya, digamos, terminando este proceso de la pandemia, ya no volvieron atrás en sus procesos de compra o de uso habitual de plataformas bancarias, ¿verdad? Acá en la Argentina, o sea, en realidad en Latinoamérica es muy bueno para la adopción de nuevas tecnologías, pero los mercados son un poco disruptivos. Entonces, tenemos los casos de Paraguay, que tenemos un nivel de un ecosistema de innovación recién creándose, un sistema muy verde, pero en contrapartida tenemos un sistema macroeconómico muy estable en comparación con grandes mercados como Argentina o Brasil, ¿verdad? Entonces, bueno, están naciendo startups, fintechs como un modelo, un país piloto para de acá dadas las condiciones de regulaciones económicas también y legales, la expansión a otros países, ¿verdad? Ese es el caso de Findo, el caso de Prester con unidades de lender, como lender del mercado. Y bueno, también ahora un poco se está dando la vuelta la versión de que consumimos todo de pruebas de mercado más desarrollados en Europa y productos latinoamericanos se están expandiendo a países como África, Europa y también Asia. Entonces concuerdo también con lo que dice Matías, el tema de la adopción, hay muy buenas fuentes de financiamiento, los venture capital dejando de ver un poco el tigre asiático o Asia y dieron la vuelta hacia Latinoamérica por mercado, por oportunidad, por adopción. Y realmente las condiciones en la mayoría de los países se están dando para recibir esa inversión, ¿verdad? Perfecto. Bueno, quería aprovechar que estaban hablando sobre el gran crecimiento que tiene Latinoamérica en contexto del ecosistema emprendedor y preguntarte, Jorge, particularmente en Chile, con este gran impacto que tiene, ¿cómo es que funciona el vínculo entre entre la universidad tecnológica y este ecosistema? Claro, mira, son diversos los roles, la forma en que el ecosistema se comunica, no tan solo en este caso la Universidad del INTU, sino que también cómo el ecosistema en sí, de una forma completa,
logra sentarse en una mesa, poder concordar ciertas acciones y actividades que permiten finalmente que se abran espacios y oportunidades para emprendedores que vienen de distintos lugares, ¿ya? Yo creo que el día de hoy tenemos muchos casos, y de lo que yo puedo ver más desde la universidad, muchos alumnos que están en esta tercera capa, yo diría, de conocimiento que tienen cuando están estudiando, que les permite cada vez desarrollar proyectos mucho más sofisticados. Y esto finalmente es un input para el ecosistema que realmente puede recibir buenos proyectos, dependiendo de la etapa en que se encuentre el emprendedor, puede obtener distintos tipos de financiamiento que le permite hacer distintos tipos de acciones, desde construir un MVP en las primeras etapas, poder hacer las primeras validaciones, lograr efectivamente consolidar una tecnología o un producto en el mercado y finalmente poder internacionalizarse. Y ahí está la gran ventaja, porque dependiendo de donde tú, en este caso puede ser alguien que está en la universidad, que recién salió de la universidad, o un emprendedor que viene de una forma natural, o un formato tradicional, tiene espacios para buscar financiamiento, ya sean financiamiento público por un lado, que es muy potente, ustedes deben haber escuchado la Corfo en muchas ocasiones probablemente, que tiene Startup Chile finalmente, que también nos ha permitido posicionar las startups a nivel internacional en distintos países y que nos da mucha visibilidad. Y eso también ha podido traer una serie de inversores, bueno, privados al país, que creen en estos proyectos, que son capaces de levantarlos y que finalmente hacen que el ecosistema crezca y que los inversores por un lado y las startups crean en lo que se está desarrollando. Por ahí te puedo contar también que la gran ventaja, sin duda, que se ha logrado, yo te diría, es que la capacidad de poder generar políticas comunes, ¿ya? Que se entienda que el emprendimiento es una necesidad imperiosa, al menos para el país. Y desde ese punto de vista, las políticas tienen mucho apoyo transversal. Y ahí es donde yo creo que vemos una ventaja importante y que nos posiciona también como un buen referente, en el sentido de que somos capaces de mover las palancas precisas para que estas políticas, estas ideas, estos conceptos operen y finalmente lleguen a quien tienen que llegar, que es a los emprendedores. Bien, bueno, antes de continuar, quiero recordarles a quienes están del otro lado que si quieren hacerle alguna pregunta en particular a alguno de los oyentes, o a alguno de los ponentes, perdón, o en general, pueden dejarlo por el chat. Y aprovechando, Jorge, que mencionaste la parte de financiación, me gustaría preguntarle a Bruno, a través de, bueno, que está trabajando con Findo, cómo es que desarrollan específicamente toda esta parte de financiación en las startups en Paraguay. Sí, nosotros trabajamos también con líneas de financiamiento en paralelas con el gobierno y líneas de financiamiento de inversores privados. Trabajamos directamente también con el tema del impacto social, ¿verdad? Muchas de las líneas fueron de refuerzo en el tema de ayuda a las pymes en situación de riesgo durante la pandemia, y ahora estamos en el proceso justamente de escalar el modelo con líneas de financiación flexibles. Utilizamos estrategias y también indicadores de impacto social que fomentan también la diversificación de productos financieros, ¿verdad? En el caso de Paraguay, no es muy complicado originalmente hacer la colocación de productos financieros por la poca información histórica del cliente. Es decir, no es tradicional que el paraguayo, por ejemplo, acuda a un sistema financiero porque tiene miedo al rechazo, no hay productos para una faja no atendida. Entonces, con modelos de refuerzos de scoring, nuevos modelos de predicción de datos, inteligencia artificial, estamos llegando a nuevos segmentos con un enfoque totalmente diferente de lo que es el análisis de un crédito tradicional, ¿verdad? Lo importante también que estas tecnologías permiten no solamente trasladar, digamos, los fondos disponibles, ya sea en el sector público y privado, sino también que le dan herramientas en el proceso de crecimiento de sus emprendimientos, ¿verdad? El desafío también a nivel regional es tener identificado la parte regulatoria,
que muchas veces el regulador, en este caso el Banco Central, no se encuentra tan alineado con las políticas fintech. Entonces es un proceso que tenemos que hacerlo en conjunto, ¿verdad? Normalmente en la mayoría de los países en la industria fintech es como que se crecieron tan rápido y la regulación la vino después, ¿verdad? Cuando el modelo de negocio o el negocio ya está más grande y hay una adopción de parte del cliente, ¿verdad? En el caso de la financiación de nosotros, trabajamos con Venture Capital que apuestan a indicadores no solamente económicos, sino también de impacto social, ¿verdad? Así. Perfecto. No sé si Mati o Juan quieren agregar algo sobre el tema de financiamiento en sus países. A ver, No, yo una nota de particularmente, vale, vos, color. Mati. Dale, gracias, Juan. Una nota de color. Recuerdo que hace la última clase presencial que di en la Universidad de La Plata, en una clase para emprendedores y demás, la charla se llamaba Emprender en el marco de las restricciones. Y básicamente de esa charla pre-pandemia hablábamos de startups, hablábamos de nuevos modelos de negocio, de aprovechar long tail, de aprovechar lo que Internet te permite, la digitalización, bla, 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 entendiendo que emprendías, si es que era así, desde Argentina, desde una ciudad cerca de Capital Federal, que no es Capital Federal, y que tiene unas limitaciones de acceso al capital brutales, enormes. Y esa charla hoy no aplica más, 2, 3 años después. No aplica más. O sea, hoy hay capital disponible para proyectos. No es que antes no lo había, lo que pasa es que era muy reducido. Entonces, requería un networking muy específico, de unas características muy específicas, era como un montón de oportunidades no se podían llevar a cabo porque de pronto no iban a tener la potencia de venture capital, etc. Ese tipo de proyectos. Entonces, para nosotros entender el marco de las restricciones era cómo adaptar tu intención emprendedora, tu propuesta de solución, etcétera, a un proyecto que no necesite escalar tan rápido, etcétera, etcétera, y buscando que ese proyecto no fracture su propuesta de valor, buscando los comparables de ser el nuevo Facebook, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa, el nuevo Facebook, pero para perros de Latinoamérica. Bueno, genial. ¿Cómo vas a llegar a tanta gente para que esto tenga sentido? Bueno, necesitas capital para que llegue a tanta gente, básicamente. Las formas tradicionales de financiamiento no llegan a cubrir esa escalabilidad. Por definición, no llegan a cubrirla. Se espera que te ayuden en un primer estadio, segundo, tercero tal vez, y después que propiamente los recursos propios de lo orgánico del proyecto, a modo más bootstrapping, permita el escalamiento del proyecto. Eso hoy yo creo que está en absoluta revisión, porque bueno, un poco lo que hablábamos con Juan hace un ratito, ¿no? Creo que las segundas, terceras generaciones y la aceleración de la pandemia y que capitales extranjeros vean la fertilidad del mercado latinoamericano y la potencia del sector nuestro, han hecho que esto afortunadamente se haya mejorado mucho. Entonces, la nota de color es que una charla que yo daba como tratando de mantener ese espíritu emprendedor, pero bajar la tasa de fracaso vinculada a no poder encontrar ese capital y la queja, llevarla a algo que pueda traccionar sin quedarse en lo que pasa es que acá no pasa lo que pasa en ecosistemas maduros, tratando de apoyar a que el ecosistema madure, pero también tratando de reducir la tasa de riesgo de eso, dábamos esa charla. Hoy cambió absolutamente y para bien, y me alegra. Juan. En nuestro caso, en Uruguay, a ver, el emprendimiento es una política pública, el emprendimiento y la innovación es una política pública hace muchos años, un poco como hablaba Jorge, siguiendo el camino de Corfo, que es Corporación de Fomento, ¿no? O algo así. En nuestro caso ha ido pasando por varios nombres, pero se puede materializar hoy en dos organismos que lideran esa política pública, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y la ANDE, la Asociación Nacional de Desarrollo, que de cierta manera generan instrumentos o políticas públicas para apoyar tanto desde el lado del financiamiento como de la capacitación o el acercamiento de otros inversores o de fomentar la inversión que ya existe fuera del país y atraerla a Uruguay, ¿no? para cierta manera generar nuevas oportunidades. Entonces, básicamente una de las cosas que tiene muy lindo, muy bueno Uruguay, pero todo Latam, porque así digo, está el caso Corfo, está el caso ANI en Uruguay, sé que Paraguay está empezando un proceso parecido a Argentina en muchos casos, lo divide lo grande, que es, y por ejemplo, sé que la agencia de Córdoba, por ejemplo, tiene
instrumentos públicos de acceso a capital, grants, como se conoce en inglés, o ANRs, ¿es ANR? Sí, apoyos no reembolsables, o sea, que permiten que las startups no se licúen, por ejemplo, mientras capacitamos o formamos o esperamos el derrame de los inversores que van creciendo y van confiando, porque no nos olvidemos, Latinoamérica es un mercado que se ha caracterizado por ser de commodities, por plantar agro, por tener vacas, como es el caso de Uruguay, por tener edificios. No es falta de capital, en muchos casos es aprender o enseñarla a tener un poco más ser menos adversos al riesgo a los inversores. Y mientras tanto el Estado cubre un poco ese rol. Incluso en el caso de Uruguay, para que se den un ejemplo, nosotros llegamos a instrumentar, y eso es parte de algún proyecto en el que yo trabajé cuando trabajaba en la ANI, fui parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, invirtiendo en startups locales, atraer talento del extranjero. Tenemos Simply Root de Chile, financiada en su momento por Corfo, argentinos varios, paraguayos creo que no tuve el placer, sí peruanos, de atraer talento startup a invertirlos y que se arrimen a Uruguay y que de Uruguay generen oportunidades hacia afuera, ¿no? O sea, que utilicen un poco, como decía Bruno, ¿no? La estabilidad de Uruguay, ¿no? Que nos ven más estables que Brasil, que Argentina, un poco el camino están también siguiendo Paraguay. Nosotros a veces nos pasamos de tranquilidad, somos demasiado tranquilos, vamos muy despacio. Pero nada, generar oportunidades, que también lo replica Perú, con Innovate Perú, que ahora creo que hizo un cambio de nombre, pero hay muchas oportunidades, tanto a nivel público como a nivel privado. Y sobre todas las cosas, a los que están del otro lado del máster, yo lo he hablado con Giovanni varias veces cuando hemos conversado, este máster también te da esa posibilidad, no solamente de entenderte como un posible emprendedor, que todos lo llevamos dentro, pero también de integrar el ecosistema desde otras aristas, que es el de apoyo a emprendedores, como es mi caso. Yo, después de haber emprendido, haber sido financiado por estas instituciones públicas, hoy trabajo en un organismo, y he trabajado en varios, Endeavor, ANI y ahora AGE, que apoyan emprendedores en sus diferentes búsquedas, ¿no? Y eso es parte también de las herramientas de un ecosistema que está creciendo, incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, bueno, trabajando con algún inversor ángel, digo, vas encontrando diferentes aristas donde aportar valor. Así que eso también me parece como que está bueno destacar. Y Juan, aprovechando... perdón, Sí. un último doble clic antes de salir del tema, Lintu, perdón, pero Sí, no, me por quedo favor, me bienvenido quedo con las sea. ganitas. Súper de acuerdo, yo creo que hay un clic y un disparador hablando de modelos. Si pensamos en el modelo de negocio tradicional, más o menos innovador, y hay un modelo de alta escalabilidad, ¿no? Los modelos de alta escalabilidad eran súper difíciles para las startups argentinas con el financiamiento de ANRs, etc. Simplemente para ese tipo de proyectos creo que hoy también hay más fertilidad que antes no. Digo, hay un montón de cosas que se vienen haciendo hace un montón para que el ecosistema local madure. Nada, ese es como el doble clic que me dan ganas de hacer, Juan. Hay un montón de cosas que se vienen haciendo y por suerte se sostienen y se vienen haciendo en el largo plazo. Creo que hay mucho más por hacer, siempre. Claro, total. Pero súper de acuerdo que hay un montón de programas públicos, privados, pero era normal que, o sea, era difícil encontrar el apoyo a proyectos de altísima escalabilidad que no eran capaces de mostrar rendimiento en el mediano plazo, porque necesitaban un largo plazo para poder mostrarlo, Claro. donde crecer es más importante que el EBITDA, digamos. Entonces eso se lo presentas a cualquier fondo y no cierra. En cambio vas a Venture Capital y cierra, y era por ahí lo que... Por eso de emprender en el marco de las restricciones tenía un poco ese enfoque, como si vas a pensar el Facebook de perros para Latinoamérica, bueno, fíjate que hay unas restricciones para ese proyecto acá. Entonces, ¿cómo lo adaptamos para que si vos ves un problema ahí, lo puedas solucionar entendiendo esas restricciones? Hoy incluso creo que hasta le podemos dar una barrida a esas restricciones, porque ahí empiezan a ver con más fuerza eso otro que faltaba. Entonces me parece que redondeando lo que ya existía, más lo que está acelerado por la pandemia y la fertilidad, me parece que un poco basado en el modelo, creo que es la intervención. Bueno, y aprovechando, Juan, lo que estabas comentando recién sobre Uruguay, me surge la pregunta de cuáles fueron las falencias o quizás oportunidades que le dieron el puntapié inicial a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Empresarios, sí, empresarios, emprendedores. Es como difícil, a mí todavía me cuesta, después de varios tiempo trabajando en esto. Para mí emprender y ser empresario es como estar enamorado y estar casado.
¿no? Uno es una cuestión legal, uno va, uno y el otro. abre su empresa en el registro correspondiente de cada país, es como va al registro civil y se casa, es más o menos lo mismo, uno puede estar enamorado o no, puede ser emprendedor o no, teniendo una empresa. Viene un poco por ahí, hasta ahí es como lo que he logrado hilar. A ver, emprender, y para todos los que hemos pasado por ese mundo, o por esas etapas, eso es bastante solitario. Incluso para aquellos que emprendemos de a más de uno, con socios, al final terminás amalgamado como en un único ser. Por más acuerdos o desacuerdos, ya sabés lo que va a opinar, ya sabés lo que te va a decir. ¿No? Y a partir de esa oportunidad, hace ya 15 años, estamos hablando de que yo era un niño en aquel entonces, se fundó AGE, que es una asociación que lo que busca es, desde el apoyo, desde el networking, desde generar oportunidades de contacto entre diferentes empresarios, para poder resolver pasos que otro ya recorrió de una manera más rápida, más ágil, no desde el acompañamiento, ¿no? Es buscar un par que esté en la misma que uno, ¿no? En esto de hacer empresa con las dificultades que tiene, sobre todo para aquellos que no tienen red de contactos, con lo importante que es. ¿No? Pues uno, no sé si los que estaban acá, si uno hicieron empresa, te juntás a hablar con tus amigos de, che, no llego a pagar el sueldo del equipo, ¿cómo hago? Me tengo que romper la cabeza. Y tus amigos dicen, yo qué sé, a mí a fin de mes me pagan, yo a fin de mes tengo recibo, listo, ni idea de qué me estás hablando, no empatizan. Tu familia puede ser que es altamente probable que te pase lo mismo. Entonces, básicamente de ahí nace la AGE, de unirte o vincularte con gente que hable tu mismo idioma, que tenga tus mismas preocupaciones, que le duelan las mismas cosas, aunque sean de industrias muy distintas. Desde un artista, para ponerte un ejemplo, desde un artista fotógrafo que quiere vivir de su arte, con tan sencillo que eso sea o parezca, y las dificultades que eso tiene, a una empresa de software que solamente vende a mercado americano y solo programa en OTTs y transmisión de multimedia. Y créeme que en algún punto tienen algunas preocupaciones en común, que es cómo resuelvo para pagar los sueldos, cómo resuelvo para crecer, cómo puedo llevar esto al siguiente nivel, por más que sean desafíos muy distintos, unos más innovadores, otros más tradicionales, pero tienen vinculaciones. De ahí es que nace AGE, como otra cantidad de organizaciones que tiene el ecosistema emprendedor uruguayo, que son más de 120, en diferentes etapas o estadios, o que aportan diferente valor. Viene un poco por ahí. Bien. Y Mati, quería aprovechar a preguntarte a vos en particular, en todo tu camino de emprendedor serial, que hoy, bueno, nos estuviste comentando un poco, ¿cómo es emprender o cómo fue tu camino emprendedor? ¿Qué consejos tenés para dar en un mercado tan volátil como Argentina? Qué pregunta amplia. Compleja. Seleccioná la parte que más te ¿Por dónde guste. agarrar el tema? Freestyle, Ahora es voy a más fácil, decirlo- Mati. Voy a buscar las freestyle, voy a decir palomitas. lo que Es la me misma tiro. pregunta de cómo comer un elefante, ¿no? O algo así. Es tipo, Bueno, a Pero ver, qué mejor que él para responder algo así. casi que un poco todo lo que contó Juan recién, que hacían en AGE, lo sentía en las tripas, ¿no? Mientras él lo relataba, yo sentía como que me estaba dibujando mi perfil y lo que a mí me pasó desde los 18 años emprendiendo. A día de hoy, mi vieja, mi tía, todos mis amigos no saben a qué me dedico bien, ¿no? Pero sí hay un montón de gente que sí lo entiende, como puede ser toda esta mesa y probablemente todos los que estén escuchando, y eso es a lo que llamamos ecosistema. Y durante mucho tiempo, mi primer proyecto los primeros proyectos era muy en soledad, como decía Juan. Entonces, en soledad y con cuestiones como ir a, no sé, era un proyecto muy offline, era en comercio, y mucha innovación en algo muy tradicional. Ir a habilitar las cosas y que de pronto el tipo dice, pero esto es un kiosco, no, en realidad es que, te cuento, es re innovador. Y el tipo, ¿qué me importa? El expediente lo dejo bien lejos porque no sé quién lo puede caratular, ¿no? Y lo mismo con horas particulares, lo mismo para pagar los sueldos. Para cada una de las cosas, un problema. O sea, ya la cara de la innovación no como la cara bonita, sino como la cara fea. O sea, al final innovar es una cagada, porque nadie entiende lo que estoy haciendo, con lo cual tiene un montón de trabas. Entonces, ahí el networking es clave. Entonces, este tipo de, casi vinculado por eso, me vuelvo a la universidad a generar Usina Ideas, que como vos bien sabés, Lintu es un espacio que hace un poco lo que contaba Juan, que hace AGE. Un poco tratando de ser un poco esa segunda generación, tal vez no tan potente como puede ser un Galperín, no importa, cada uno desde su lugar de aporte de valor, granito de arena,
bueno, que la universidad y toda la gente que salimos de ahí, al final me enseñaron cómo ser un muy buen empleado público o un gerente de una corporación. Yo quiero crear una compañía que genere laburo, que resuelva un problema. Y entonces, esa soledad, bueno, la resuelve un poco el ecosistema. Ecosistema, a mí me gusta decir siempre, tratemos de generar un ecosistema y no un egosistema, de verdad, a quién le va mejor. Se trata de que todos nos colaboremos entre todos, no importa de dónde vengamos. Y después la volatilidad de la región o del sector o de Argentina, o bueno, tenemos cátedra para explicarle a Estados Unidos cómo convivir con la inflación, por ejemplo. Y con esas cosas me parece que incluso te hace un ser más resiliente, te hace que el cambio es la única constante, que la cabeza es redonda para que las ideas giren. Entonces, todo este tipo de cuestiones me parece que incluso te fortalecen dentro de tus capacidades emprendedoras. Después está claro que al proyecto no le conviene. Siempre es más fácil planificar con un contexto ceteris paribus estable que te permita analizar qué va a pasar dentro de 2 años. Bueno, la pandemia vino y puso patas para arriba un montón de sectores. La verdad que muchos de los sectores más innovadores de Argentina, startups y en el ecosistema local, en realidad todos lo vimos como una oportunidad, y eso está vinculado a que ya hemos transitado muchas crisis. Y esta es una crisis global. Entonces, si esta crisis la tienen todos, ¡oh!, muchas oportunidades para todos nosotros. Y así nacieron un montón de proyectos que no viene al caso hacerle clic en cada uno, pero proyectos en los cuales participo o que tengo acceso a través del networking de usina de uno u otro, y es fantástico. Parece que genera capacidades emprendedoras para aprovechar esa volatilidad y poder encontrar oportunidades donde otros... A mí me gusta la frase que dice, en los momentos heavies, o sea, cuando llueve, se puede llorar o vender paraguas, ¿no? O llorar y vender pañuelos, mojarte o vender paraguas. Bueno, creo que se trata de encontrar eso que falta en esos momentos de volatilidad y, lógicamente, tratar de ver cómo lo escalás y lo mantenés en el largo plazo. Una de las cosas que antifragiliza esa volatilidad es diversificar, salir a más países. No a todos les va a estar yendo mal en el mismo momento. Bueno, poder extrapolar lo que vos resolvés para un grupito de personas pequeño, llevarlo a un universo más grande que no se vea afectado por esa volatilidad. Espero haber respondido algo de lo grande de la pregunta. Excelente, excelente. Buen poder de síntesis. Y aprovecho, Bruno, en el caso de un mercado tan emergente como es Paraguay, como nos estabas comentando, ¿cuáles crees que son por ahí las barreras o las dificultades que tienen hoy los emprendedores, como te mencionaba, en un mercado tan reciente? Bueno, depende ya de la industria, ¿verdad? Yo creo que todos los que pasamos también por el camino emprendedor nos apoyamos en el networking, ¿verdad? Uno viene con ideas que, bueno, viene de mercados mucho más desarrollados y al final tu propio mercado te dice si está en el momento o no de adopción de un producto o servicio, ¿verdad? En el caso yo que tengo un concepto digital, sí costó un poco al principio decir, bueno, tengo que aprender el negocio por dentro, entonces también es como que me fogueé en grandes corporaciones para entender el modelo y poder emprender, ¿verdad? Yo lo veo como una oportunidad trabajando en un mercado también pequeño porque está más controlado también el diseño de un producto limpio, por así decirlo, para poder escalar. En mi caso, yo tenía un poco de miedo al inicio, siempre fijaba como un mercado solamente Paraguay cuando dije, bueno, este producto puede escalarse y cómo salgo afuera, ¿verdad? Entonces, uno de los principales impedimentos que antes había también a la hora de pensar fuera es porque la red no estaba tan construida a la hora de poder rápidamente crecer en otros mercados porque era difícil, lo mismo aperturar una empresa no es lo mismo que en Paraguay, que en Argentina, que en Uruguay, que en Colombia. Entonces, hoy existen mecanismos, instrumentos, tanto del sector público como privado, que sí te permiten abrir mucho más rápido operaciones en otros países, ¿verdad? Paraguay, como digo, tenemos ciertas ventajas que la utilizamos a la hora de emprender, como son el bono demográfico, nuestra geolocalización estratégica, nuestra macroeconomía estable. Bueno, diseñamos modelos de negocios que puedan escalarse en base a algo bien diseñado, ¿verdad? Aprovechamos esa oportunidad para captar fondos de nuestros mercados un poco más volátiles
pero también no solamente traemos capital, sino también traemos conocimiento para poder mejorar productos y servicios, ¿verdad? Hoy el ecosistema a nivel regional lo vemos bastante saludable a nivel general. Aprendemos de todos los mercados y la facilidad de expandirse entre países también lo vemos como mucho más fácil que hace unos 5 o 10 años. Esa particularmente es mi visión de también un modelo emprendedor hoy, sobre todo en lo digital. Perfecto. Y me gustaría preguntarte, Jorge, en particular, que nos cuentes sobre la experiencia de Corfo, que fue tan innovadora y tan importante en el mercado chileno. Sí, yo creo que es vital poder tener una institución que crea en lo que la gente hace, ¿ya? Yo creo que el ecosistema chileno no sería el mismo sin Corfo en esa posición tan dominante, porque finalmente lo que logra es aglutinar a la gente que tiene interés en apoyar el emprendimiento, ya sea de lo público, de lo privado, desde los mismos emprendedores, los casos de éxito, y lo que se genera al final del día, como me acordé de lo que comentaba Matías, bueno, que por un lado un ecosistema, obviamente, pero también creo que, y en una medida muy cuidada, ¿no? Pero también se pierde harto del ego, porque en el fondo hay mucha colaboración, y yo creo que eso es vital. Cuando tú tienes una institución que es capaz de catalizar todo eso, yo creo que el resultado es imposible que no sea positivo. Y yo te digo que Corfo apoyando fuertemente desde esta manera, más hacia orientado a la innovación propiamente tal, llevará unos 15, 20 años más o menos como de lleno en esto, ya antes es de los años 60, por lo tanto ha participado en otras instancias, pero como con mucho foco en el emprendimiento, hace unos 15 años más o menos yo diría, y ha sido fundamental, ¿ya? Yo creo que somos privilegiados de tener a Corfo, y es un buen modelo también a replicar, y nos ha permitido también conectarnos con el mundo. Ya muchos de los pocos unicornios que tenemos, pero yo diría que si no la mayoría han sido apoyados en etapas iniciales por Corfo. Entonces hay una buena traducción también de los aportes que se realizan, ya sea a nivel de, obviamente, de capital, que es sumamente importante, pero también se preocupa de generar las condiciones para que proliferen un montón de incubadores a lo largo del país, redes de apoyo al emprendimiento tradicional, no tradicional, y al final del día, cuando tú miras esto como una parte mucho más global o amplia, lo que ves es una red distribuida a lo largo, yo te diría prácticamente todo el país, que está preocupada de día a día ir fomentando el desarrollo de emprendimiento, día a día ir fomentando el desarrollo de innovaciones. Y hay un tema que es bien importante, Linto, también, que yo creo que es súper positivo mencionarlo y recordar. También la pyme en general, esa pyme que no es tan innovadora, pero que tiene un tejido importante y una representación importante en el ecosistema, también encuentra su espacio en instituciones como Corfo para encontrar financiamiento para poder desarrollar proyectos innovadores. Y ahí yo creo que hay mucho que hacer en el trabajo startup pyme tradicional, donde yo creo que se pueden potenciar, no tan solo son clientes, sino que también son proveedores de talento, por un lado, y pueden capturar talento y trabajar en conjunto. Así que eso en general respecto de tu pregunta, pero yo creo que nos quedemos todos con el concepto de que genera y potencia ecosistemas. Ese es el gran rol que tiene y hace que las cosas pasen y pasen bien. Perfecto. Bueno, y con respecto a eso, me gustaría hacerles una pregunta transversal para que hayan comentado respecto a los países. ¿Qué creen que hoy en día está siendo como más fuerte? Si la innovación, como conocemos una startup, mucho más desde el sector tecnológico, o estos sectores tradicionales también se están animando mucho más, por más que tengan trabas en la innovación, se están animando mucho más a poder cambiar y flexibilizar este tipo de sector que es bastante más rígido. El que quiera comenzar. Bueno, yo creo que hay mucha más apertura de todos los sectores. O sea, la transferencia tecnológica está siendo fundamental, no solamente la inversión. La academia está más participante, el sector privado, el público, como el refuerzo del ecosistema se ve reflejado en acciones mucho más rápidas. Existe consensos, existe herramientas.
La verdad que vemos que también, por ejemplo, en Paraguay, uno de los procesos de gran cambio es justamente la unión entre la academia y el sector privado de transferencia tecnológica. Eso apoyó muchísimo la transformación de empresas tradicionales que también se alinean con líneas de productos con pequeñas empresas, como proveedores. Es como que horizontalizan el modelo de negocio de cada uno también dentro de, por lo menos en los mercados, ¿verdad? Eso está muy bueno. Bien, ahí de mi parte como reflexión, más bien creo que en realidad todos los sectores, o sea, pueden ser innovadores como no, y depende mucho del contexto, ¿no? Seguramente a los que hemos vivido en España, el caso de Barcelona, o los que nos ha tocado vivir en otros países, nos podemos encontrar con cosas, o nos hemos encontrado con cosas que en nuestros mercados no existen. O que desde Uruguay, por ejemplo, hay empresas trabajando para África no tan desarrollada, ¿no? Sudáfrica y los países que seguramente identificamos como los más desarrollados, o trabajando hacia Asia en fintech, por ejemplo, cosas que en Estados Unidos, Europa están completamente resueltas, ¿no? Y muchas veces es algo que es claro, la tecnología vino por todos, por las industrias tradicionales, vino por el almacén o por el mini mercado de mi madre en el interior de mi país, o en la forma en la que me tomo un transporte para poder ir a trabajar. Todos eventualmente, de alguna manera u otra, vamos a estar impactados por la innovación. Para lo que algunos es la innovación más disruptiva, ¿no? Ir al espacio. Para mi país hoy podría ser muy disruptivo cosas que en Barcelona son ya de antaño, o sea, capaz que se desarrollaron hace 20 años. ¿No? Sin ir más lejos, no sé, la bancarización. Nosotros empezamos un proceso de bancarización y de usar tarjetas de crédito y de débito a nivel de toda la población hace menos de 15, 20 años. Capaz que en Europa, Estados Unidos, esto hace años que existía. En mi país todavía es muy difícil. No hay ningún banco digital operando, y recién están apareciendo algunos en Brasil ya hace un poco más de tiempo, 4 o 5 años, Nubank y demás. Cosas que sectores tradicionales, ¿no? Lo mismo el agro, la industria, hay un montón. Claramente las corporaciones cada vez prestan más atención a lo que están haciendo las startups, cada vez hay más compras directas de corporaciones a startups, porque hay cosas que las corporaciones jamás van a poder hacer. Hay un nivel de agilidad y movimiento que las corporaciones no tienen. Es decir, un banco a nivel que opere en muchos países tiene una cantidad de restricciones que es más fácil comprar que hacer. Entonces ahí también hay oportunidades. Pero la innovación no tiene sector. Y lo que para un mercado, sobre todo, seguramente los que nos escuchen acá son más europeos, incluso en nuestros propios países, lo que es innovador en Argentina, créanme que en Uruguay, y en Uruguay, en Montevideo, no es lo mismo que en Cerro Largo, que es el interior del país. Así que, nada, para que se hagan una idea, acá en Uruguay recién se está empezando a implementar el RFID para las tarjetas, ¿no? el contactless, ¿no? Y es algo que todavía la gente tiene miedo de usar su tarjeta, esa que, no, porque si no pongo mi PIN, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, hay que dimensionar contextos, oportunidades, timing, para realmente medir una posible innovación. O enviar cenizas al espacio, claramente, por suerte, la gente lo hace. Yo no mando nada al espacio, no era para mí. Bueno, ni te digo de utilizar la tarjeta en el móvil, como hacemos aquí en Barcelona, en España. Por ejemplo, o sea, se puede pagar con el móvil. Hay un montón de cosas que pasan en el exterior, que son buenas ideas, y muchas veces en términos de innovación estamos pensando en el mercado que conocemos o los mercados grandes. Es decir, yo voy a atacar Estados Unidos, yo voy a atacar Europa, yo voy a... Es decir, che, mira que hay mercados desarrollándose. En el caso del unicornio nacional, dLocal, una empresa que se dedica a generar medios de pagos locales, ¿no? Para mercados de tercer mundo, subdesarrollados. Es decir, no tengo Visa, Master, American Express. Yo voy a pagar a un almacén, y ese almacén sí está digitalizado y de cierta manera hace que yo pueda comprarme algo en Zara, Estados Unidos, o le pueda pagar la publicidad a Facebook estando en Bangladesh. Porque conozco cómo paga la gente de Bangladesh, que tiene una oportunidad, tiene un problema y quiere tomarse un Uber, porque existe Uber, pero no tiene tarjeta. Entonces, ¿cómo hago? Esta gente se rompió el coco, logró
atar todos los cabos para que, no sé, Juan de Bangladesh pueda ir y pagar su Uber cuando se bajó en, no sé, en un estanco del lugar, por decir algo. Y hay que pensar fuera de la caja y no siempre en esos mercados que parecen tan lindos, ¿no? Es decir, voy a San Francisco, qué hermoso, ahí, con todos los tequis. Hay otros mercados que están buenos. América Latina es uno. Tiene mucho para desarrollar. Incluso ideas que ya están funcionando hace años en Europa. Muy bien. Mati, Eh, te ve ahí muy pensativo. No, tengo como 3 aristas que por ahí tienen que ver con lo que se dijo, pero para no ser redundante, digamos, ¿no? 3 cositas que me disparan. La primera es, tengo un colega con el cual trabajo mucho que le gusta decir aprender en la NBA y emprender en el potrero. Es un poco lo que decía Juan, ¿no? Ir a las grandes ligas, como puede ser y volvemos a lo que es el Tecnocampus y lo que es el máster y ese espacio de aprendizaje, ¿no? De un ecosistema maduro como el de Barcelona, no será Silicon Valley, pero es un ecosistema mucho más maduro que el que podemos encontrar localmente en Latinoamérica, en principio, Latinoamérica está creciendo fuerte, y con ese aprendizaje poder trasladar esas oportunidades a mercados emergentes o no emergentes, donde esa solución no la está llevando nadie, digamos, ya sea copycat o entender que una solución, ir ahí te haría competir con mucho capital, con empresas posicionadas, y lo podrías hacer en otras regiones donde esa problemática puede ser mucho mejor adoptada, ¿no? Aprender en los ecosistemas maduros y emprender en los ecosistemas no tantos puede llegar a ser una buena fórmula. La otra cosa es, creo que el mundo de las startups, hay como un momento, me parece que estamos viviendo, estamos bien adentro y la pandemia nos como hace sensación de estar exactamente adentro de ese momento, y es que hubo una revolución que fue la revolución industrial que cambió las lógicas de cómo producimos, cómo nos alimentamos, cómo trabajamos, una jornada laboral de 8 horas, cómo nos educamos, ir al colegio con el guardapolvo es análogo al mameluco de la fábrica, todo tenía que ver con la era que nos precede, que es la industrial, y estamos en la era de la comunicación y en la era de Internet, donde las startups o la tecnología vino a transformar un montón de industrias, y lógicamente va a transformar también la educación, la está transformando. Leo nos puede dar su parecer con Go for Click, etcétera, etcétera, que también tiene que ver con nuevas maneras de hacer las cosas. Hoy el hombre pantalla, como dice The Game, el libro de Alessandro Barico, todo lo que hacemos lo hacemos primero en una pantalla y luego ejecutamos lo que sea, porque vimos el clima, porque vemos qué bondi nos tomamos, o porque sacamos el ticket para ir al teatro, pero siempre en una interacción con una pantalla, como incluso esta charla. Y eso es sumamente disruptivo, y hace que genera un montón de cosas, que hoy, si vos mirás el listado de las 10 empresas más, bueno, justamente en el último tiempo, ahora subió una petrolera, pero las primeras 10 eran todas tecnológicas, y si mirás 10 años atrás o 15 años atrás, eran 10 industriales. Entonces, ese formato de creación de empresas, o esa forma industrializada que vino de Gran Bretaña, ponele, y trasladó al resto del mundo cómo hacer las cosas, está pasando con las startups. Hoy se crean compañías que crecen muy rápido, como puede ser Nubank, que recién decía Juan, que tiene muy poquitos años y ya vale una fortuna, mucho más que muchísimos bancos tradicionales. Esto está haciendo que el talento, incluso hoy en startups fondeadas que tienen alta escalabilidad, sea muy asequible en startups. Entonces, las corporaciones incluso están perdiendo talento porque se van a startups, porque dan otros beneficios, porque son más modernas, porque tienen más que ver con cómo se trabaja y cómo se vive en este momento. Entonces los jóvenes talentos están priorizando trabajar en una startup, por más que tenga volatilidad, por más que esté adverso al cambio, por más que no sea, y tiene que ver con la cultura del millennial, que no busca un trabajo para toda la vida. Entonces, creo que esas transformaciones también están poniendo a la corporación una mirada de, ya no solamente en base a lo que propongo, el problema que soluciono y lo que puede pasar en los mercados, sino también en cómo retengo talento, que se me van, ¿no? Y la tercera cosa que me disparaba era, creo que los ecosistemas de Latinoamérica, hablo de Argentina en particular, pero creo que muchos de los que están acá por ahí coincidan, si bien están madurando mucho lo que es el ecosistema emprendedor, todavía hay mucha confusión y como emprendedor decimos el autoempleo, el que es odontólogo y tiene su propio consultorio, el verdulero que está en la economía regional, y el fintech, ¿no? O lo que sea. Y todos son emprendedores, que desde ya que sí, y un poco Juan lo decía, ¿no? Todos tienen muchos puntos en común. Pero también hay que entender por industria qué le ofrecemos a cada uno, digamos, ¿no? Como solución a que realmente puedan hacer lo que hacen
con mayor tasa de éxito, de evolución para esos proyectos. Y a veces metemos todo en la misma bolsa, y creo que ahí también hay un riesgo de no sentirse parte, porque che, acá están hablando de cosas que no entiendo, en un lenguaje que no comprendo, no pertenezco. Y creo que ahí corremos riesgo de estar echando a un montón de gente por decir startup, y pronto un montón de gente dice, Product Market Fit. Es tipo, yo vendo verduras, ¿qué es el Product Market Fit? O sea, yo no tengo que hacer que me salga venderlo más caro que lo compro. Ok. Bueno, ya para ir cerrando este webinar, una frase de cada uno de qué fue lo que les dejó el paso por el máster para poder ser parte del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Vale, si quieres parto yo, Lintu. Vale. Yo lo resumiría en dos cositas muy breves, ¿ah? No me quiero extender mucho, pero primero esto, poder compartir con ustedes distintas generaciones que hay acá presentes, las redes que uno puede hacer, yo creo que es espectacular. Yo siempre lo digo, con muchos de mis compañeros me sigo contactando. Creo que en lo técnico, en lo profesional está más que excelente. Aprendimos herramientas realmente muy buena, y que sin duda en mi caso personal me han permitido desarrollarme de una forma muy eficiente en lo que hago. Pero creo que la experiencia de compartir en un ecosistema nuevo, después poder conectar ecosistemas distintos, es algo invaluable, y yo creo que eso el máster te lo entrega de una muy buena manera. Creo que esa sería mi reflexión, como para no extenderme tanto, y sé que también ahí Juan y Bruno y Matías van a poder dar otras aristas, pero creo que eso, ecosistema, conexión de ecosistemas sin duda para mí. Perfecto. En Juan. lo personal, o yo Mati, creo, dale, improviso, freestyle de nuevo, pero yo creo que el máster en sí, o esa estadía en Barcelona y lo que significó ese aprendizaje técnico, profesional, humano sobre todo, fue una gran experiencia. Y creo que el mundo que vivimos, que es muy de experiencias, de vivir cosas que te dejen rastro, que no sean fútiles, ¿no? Que no sean porque sí o en vano. Creo que el máster deja huella en cada uno de nosotros. Hay un antes y un después de la experiencia del máster, por lo que el máster propone, por su ecosistema local, por la calidad humana que encontrás ahí, por la calidad humana que encontrás en compañeros que están buscando también un foco emprendedor, pero también un foco de transformación. Y entonces creo que en ese sentido, creo que todos, cada generación de distintos años, hemos, qué sé yo y Bruno somos de una época, Jorge y Juan de otra, Lintu y Leo de otra, y todos hemos encontrado más o menos lo mismo, y si bien no compartimos la misma generación de graduados del máster, percibimos esa experiencia de vivir en otro lado, de conectarte con otro grupo de gente, de conocer gente distinta, y además con una mirada técnica que tiene que ver con emprender, aportar valor, generar impacto, más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Lo resumí en una experiencia muy singular. Sí, yo de mi parte me sumo, para no ser redundante, porque realmente comparto 100% todo lo que dijeron, no lo voy a repetir. Voy a hablar de lo obvio quizá, la ciudad, el lugar, la locación, también para sumar algo a lo que dijeron, que realmente tiene su valor también, ¿no? Pero después en el resto coincido 100% y no creo no vale la pena volver a hacer el repaso de lo mismo. Bueno, yo en particular también sumo ya la última parte. Creo que lo que también se genera es esto, ¿verdad? Una comunidad que está a lo largo del tiempo sostenida tanto de la academia como entre los compañeros y los exalumnos del máster. Particularmente también fue una experiencia 360, como se dice, tanto en lo personal como profesional. Bueno, he recatado cosas que me han ayudado en el tema profesional, sobre todo de rápido crear un modelo de MVP, medirlo, sacarlo al mercado. Y esas cosas uno lo va transformando y también lo aplica en su día a día, ¿verdad? Es mejor tener ese espíritu emprendedor de sacar adelante algo y no que quede, digamos, en las ideas. Pero realmente el máster en sí es, como dicen, una experiencia completa desde la universidad, los profesores, el ambiente multinacional o multicultural que se vive es bastante enriquecedor, ¿verdad?
Y bueno, esto perdura, lo bueno es eso. Bueno, muchas gracias a los 4 por haber participado, por haberse sumado a este webinar. Gracias, Giovanni, también por la invitación. No sé si quieres decir unas palabras finales. Pues nada, la verdad que estoy, aparte, agradecido, que la verdad que sin lugar a dudas, pero estoy casi emocionado, porque la verdad ver diferente lo que decía, ¿no? Diferentes generaciones y todo, es como que todos hablamos el mismo idioma, y ese idioma se ha ido desarrollando con distintas experiencias en países tan lejanos, distintos, ¿eh? Es muy bueno y la verdad que me anima a querer más siempre, ¿no? En esa dinámica, a involucrar más, que el máster realmente no sea para, o sea, que todo lo que hemos hecho parte de este máster, volvamos a ser parte de ese máster, ayudando a los nuevos que se vayan formando. Así que, nada, les agradezco a todos una vez más y volveré a ponernos en contacto y a seguir el contacto con cada uno de ustedes para seguir colaborando. Así que nada, chicos, un gustazo estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Gio. Gracias. A ti. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias, Giovanni, que estén muy bien. Gracias, Linto, también por la conducción. Gracias a todos. Que estén súper bien. Saludos, gente. Muchísimas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao.